En este vídeo estudiamos el corrimiento Doppler, que es parte de lo que llamamos el efecto Doppler. El corrimiento Doppler es el cambio en la longitud de onda y frecuencia de una onda debido al movimiento de la fuente y o del observador. Así que si tenemos una fuente que se está moviendo, la longitud de onda que percibimos cambia y el cambio va a depender ¿verdad?, de cómo se esté moviendo el observador, nosotros, o cómo se esté moviendo la fuente. En el caso estático, donde tanto el observador como la fuente están en reposo uno respecto al otro, la longitud de onda no cambia, ni obviamente entonces la frecuencia. Aquí vemos la fuente de emisión y cada uno de estos círculos representa una onda que fue emitida, representa un frente de onda. Y note que la separación entre los frentes de onda, que es lo que se define como la longitud de onda, es igual. Y este campo de frente de onda es isotrópico en todas las direcciones. La longitud de onda es la misma. Por lo tanto, no se observa cambio en longitud de onda o frecuencia. Ahora bien, si tratamos el caso de que la fuente se mueve hacia el observador, y debo mencionar que si el observador se mueve hacia la fuente, pues vemos exactamente lo mismo, ¿verdad? El efecto es igual. Dado que la fuente ahora se está moviendo, ¿verdad? Originalmente estaba en este punto, luego acá y luego aquí, se van emitiendo, ¿verdad?, la onda, y lo que nosotros percibimos como observadores es que en el caso de que se mueve la fuente hacia nosotros, la percepción es que la longitud de onda ahora es más pequeña, ¿verdad? Porque los frentes de onda se van emitiendo sucesivamente, pero la fuente se mueve y eso hace que en la parte que queda hacia nosotros, los frentes de onda se perciban como que están más cercanos uno de otro. Por lo tanto, la longitud de onda es menor en la percibida. Y por lo tanto, la frecuencia que se percibe es mayor. Pero hay una relación inversa entre estas dos. Si ahora tomamos el caso de que la fuente se aleja del observador, pues tenemos el efecto contrario. Mira, aquí hay un diagramita donde ahora la fuente se mueve alejándose del observador. Veríamos el mismo efecto si nosotros nos alejamos de una fuente. Y en este caso, note que para los frentes de onda que van en nuestra dirección, la longitud de onda sería mayor. Las frentes de onda están más separados ahora que lo que estarían si estamos en reposo fuente y observador. Así que en este caso, lambda sería mayor y la frecuencia sería menor. Si esto fuese en ondas de sonido, en este caso, cuando se acerca, la percepción es que serían sonidos más agudos. En el caso de que se aleja, la percepción es que el sonido es más grave.
Si el observador se mueve perpendicular a la línea que une el observador y la fuente, entonces no se observa este tipo de corrimiento. Así que vamos a escribir esa nota por aquí. Si el observador se mueve perpendicular a la línea que une el observador y la fuente, no se observa corrimiento. Si el corrimiento, entonces, esta percepción que tenemos, ¿verdad?, del cambio en longitud de onda o frecuencia. Podemos recurrir a una animación para observar esto. Vamos a usar esta animación de el portal OphySix, donde tenemos la fuente llamada source y el observador. Y vamos primero a ver el caso donde ambos están en reposo. Y note que son emitidos los frentes de onda, y si yo detengo la animación, note que los frentes de onda todos están igualmente espaciados según se percibe por el observador. Si ahora tomamos el caso cuando la fuente se acerca al observador, la fuente en este caso se va a mover hacia el lado derecho. Note lo que ocurre. Vemos que la dirección hacia el observador, los frentes de onda ahora están más cerca unos del otro, y por lo tanto la percepción es que la longitud de onda es más corta. Pero aquí lo podemos ver también. Ahora, ¿qué sucede con los frentes de onda una vez la fuente pasa del observador? Pues ahora se estaría en esta región alejándose. Y note ahora que, según el observador, los frentes de onda están más separados. Por lo tanto, nuestra percepción es que la longitud de onda es mayor. Y la frecuencia en este caso sería menor, la percibida. Bien, así que aquí con esta animación pues vemos ¿verdad?, este efecto Doppler, este corrimiento Doppler, digamos en esta animación para visualizar lo que queremos decir cuando describimos tal corrimiento. Es una cosa que es de percepción. Ahora bien, es posible que ambos, la fuente y el observador, estén en movimiento. Y si eso ocurre, ¿verdad?, vamos a considerar ahora la fuente y observador en movimiento. Antes estábamos pensando que uno estaba estacionario y el otro se movía. Ahora ambos se mueven. Pues tenemos que tener dos consideraciones. La primera, si el movimiento combinado resulta en que se acercan se observa lo siguiente. Se observa que lambda disminuye, o es menor, digamos, no disminuye, sino que es menor. Y que la frecuencia es mayor. Y esto es cuando el movimiento combinado de la fuente y el observador resulta en
que se acercan, ¿verdad? El efecto neto es que se están acercando. Y ahora vamos a ver lo contrario. Sin movimiento combinado. Los aleja. Entonces tenemos que lambda es mayor, ¿verdad? La longitud de onda percibida es mayor y la frecuencia percibida es menor. Si el movimiento es tal que no hay cambio instantáneo en separación, pues no hay corrimiento, ¿verdad? Así que si no hay cambio instantáneo en la separación, no hay corrimiento. Bien, así que ahora vamos a entrar un poco más en el detalle de cómo analizar este tipo de problemas. Y lo primero que debemos notar es lo siguiente, que el corrimiento solo depende del componente de la velocidad relativa a lo largo de la línea que une la fuente y el observador. El corrimiento solo depende del componente de la velocidad relativa a lo largo de la línea que une la fuente y el observador. Bien, así que vamos a suponer que tenemos la línea que conecta la fuente y el observador. Vamos a suponer que es esta. Vamos a suponer que el observador se encuentra en este punto. Vamos a llamarlo, a identificarlo con la letra O. Vamos a suponer que la fuente está aquí. Vamos a identificarlo con la letra F. Y vamos a dibujar la velocidad relativa de la fuente respecto al observador. Vamos a suponer que va en esta dirección. Vamos a llamarle V. Pues en este caso, esa V la podemos descomponer en un componente que va en la dirección radial, que le vamos a llamar VR. Y un componente perpendicular que le vamos a llamar V perpendicular. El que nos interesa es este componente VR. A la distancia entre fuente y observador le vamos a llamar R. Y podemos entonces decir lo siguiente, que VR es el que cambia la distancia entre fuente y observador.
Y esa distancia entre fuente y observador le vamos a llamar R. Y esa VR se le conoce entonces como la velocidad radial. Por lo tanto, la velocidad radial es la que básicamente cambia la distancia entre los objetos, entre el objeto y la fuente. También la línea que une la fuente y el observador, como mencionamos antes, le llamamos la línea de visión. Y según la definición que hemos dado, ¿verdad? De acuerdo a esta definición, esa velocidad radial estaría dada por la razón de cambio de la distancia r respecto al tiempo, o la derivada de r respecto de t. Bien, así que esta sería la forma de calcular esa velocidad radial. Y notemos dos puntos importantes. Primero, vamos a asumir que la fuente y el observador se alejan. Si se alejan, R aumenta. La distancia de separación entre ellos aumenta y eso implica que VR es positiva. Si la fuente y el observador se acercan, entonces R disminuye y por lo tanto VR es negativa. Por lo tanto, el signo de la velocidad nos va a estar diciendo, nos va a indicar la dirección, ¿verdad? Y si es positiva se están alejando, si es negativa se están acercando los observador y fuente. Si ahora consideramos un caso general para determinar esta velocidad relativa, ¿verdad? Vamos a suponer el siguiente caso. Vamos a suponer que tenemos la siguiente línea de visión. Tenemos la fuente y tenemos el objeto, el observador. Vamos a suponer que la fuente se mueve con una velocidad vs. Digamos que lo hace en esta dirección. Si medimos el ángulo de ese vector respecto a la línea de visión, que es la entrecortada, pues la dirección estaría dada por este ángulo que voy a llamar Z. En el caso del observador, vamos a suponer que se mueve en una, digamos, con esta velocidad. Vamos a hacer un poquito más inclinado. Vamos a llamarle V sub O. Y la dirección respecto a la línea de visión vamos a identificarla con el ángulo phi. Así que la nomenclatura es la siguiente. V sub S es la velocidad de la fuente. Y V sub O es la velocidad del observador. Si ahora consideramos los componentes radiales, lo que lo vamos a hacer aquí.
En otras palabras, los componentes de esos vectores que están a lo largo de la línea de visión. Para la fuente, tendríamos entonces que ese componente, si trazamos aquí una línea ¿verdad? De ayuda, aquí el componente sería el siguiente. Y sería VS, como es, estaría, este componente aquí es el, corresponde al lado adyacente. Tendríamos entonces que VS coseno del ángulo Z. El perpendicular sería V seno de Z, pero ese que es este componente no lo necesitamos en este caso, estamos buscando el componente radial. Así que es con el coseno del ángulo Z, según definido. Por lo tanto, los componentes radiales para la fuente tendríamos VS coseno de Z, y para el observador hacemos la misma construcción. Mira, tenemos aquí el componente sería algo como esto, más o menos, y sería V sub O por el coseno de phi. Aquí había que hacer para cerrar el triángulo. Ese componente que dibujé entrecortado sería el componente perpendicular, pero estamos buscando los componentes radiales. Así que este sería VO coseno de phi. Y aquí tenemos los componentes radiales para el caso de la fuente y el observador. Por lo tanto, la velocidad radial relativa es la siguiente. En este caso, VR sería igual al componente de la fuente, VS coseno de Z, menos V0 coseno de phi. Bien, y esto nos daría cuánto es la velocidad radial relativa en este caso, usando esta geometría que acabamos de dibujar. Bien, así que esta velocidad radial la vamos a utilizar en el próximo vídeo cuando hablemos del efecto Doppler en las ondas electromagnéticas. Y esto es simplemente una muestra de cómo calcular tal velocidad radial dados los vectores de velocidad de la fuente y el observador.